Muy buenos días, chicos, vamos a continuar con nuestra segunda clase del día de hoy, miércoles 1 de julio. Sí, ya habíamos indicado que estamos celebrando o vamos a celebrar próximos nuestras fiestas patrias, ¿ya? Y bueno, vamos a trabajar esta mañana el tema de triángulos en el curso de geometría. La semana pasada recibiste la parte teórica y en esta oportunidad te voy a explicar los puntos, las propiedades y las particularidades de este tema. ¿Está bien? Esta es nuestra escalapelita con nuestras fiestas patrias. Recuerda que tienes que tomar nota de los datos más importantes, escuchar con mucha atención los ejemplos para que puedas desarrollar y aplicar cada una de las propiedades de los ejercicios, ¿sí? Espero que disfrutes mucho de la clase y trabajemos en equipo. El día de hoy vamos a aprender a reconocer los triángulos y sus propiedades, ¿está bien? Entonces vamos a empezar a trabajar. Y las preguntas. ¿Qué son los polígonos? Bueno, pues los polígonos son todas aquellas figuras cerradas, ¿sí? Que se caracterizan por tener elementos en común. Número de lados, vértices, ¿sí? Diagonales. Y cada uno de ellos se distingue, se caracteriza porque tiene un nombre según sus números de lados. ¿Está bien? ¿Por qué decimos que los triángulos no poseen diagonales? Pues los triángulos son los polígonos de menor número de lados. Como tiene 3, no se pueden graficar diagonales en su interior, ¿ya? Lo vamos a explicar luego con un ejemplo y lo vas a ver en la parte teórica que va a llegar más tarde. Las propiedades de los triángulos podemos extraerlas del número de lados que tengan o del número de ángulos que estos posean. Triángulos. Bien, vamos a empezar entonces. Triángulos son todas aquellas figuras que se caracterizan por tener 3 lados. Generalmente tenemos la noción de que esta figura es muy común, pero no necesariamente tiene que ser esta forma, ¿no? 3 lados también significa que puede ser un triángulo acutángulo, un triángulo obtusángulo o un triángulo recto, que vamos a verlo más tarde. ¿Qué necesita? Tiene que tener 3 lados, en este caso el lado AB, BC y AC. Tiene que tener 3 vértices, ese puntito A, B y C. Tiene que tener ángulos interiores y si no los tiene determinados, pues la zona indicará que son ángulos interiores. Ángulos interiores dentro de la región del polígono. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. También tiene ángulos exteriores que se forman de la proyección de uno de los lados, ¿sí? Y podemos aquí, por ejemplo, notar el ángulo θ, el ángulo beta y el ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, aquellas figuras que están unidas por 3 puntos no colineales mediante segmentos se llaman triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según la longitud de sus lados, es la primera clasificación. Si los 3 ángulos tienen sus lados equiláteros, es decir, que tienen la misma longitud, podemos decir que son triángulos equiláteros. En esta propiedad también se cumple que cada uno de los ángulos internos de este triángulo también tienen la misma medida. Si acá posee 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros, automáticamente puedo deducir que sus 3 ángulos también son iguales y en este caso se dividen en 3 partes iguales que equivalen a 60 grados. El triángulo escaleno son aquellos que tienen los 3 lados de longitudes distintas. Si tienen sus longitudes distintas, sus ángulos internos también tienen que tener medida diferente. Lado diferente, lado diferente, lado diferente, ángulos diferentes. El triángulo isósceles tiene como característica tener 2 de sus lados de igual medida. Y en este caso, los ángulos que se le oponen serán iguales, como en este caso. Lado, ángulo, lado, ángulo. Por teoría, los ángulos también serán iguales, ¿está bien? Siempre te hago recordar que la palabra isósceles, sí,
A los lados de la U hay dos S. Y eso me indica que este triángulo tiene dos lados y dos ángulos de igual longitud e inscripción. Ahí está, tenemos triángulo equilátero, triángulo escaleno y triángulo isósceles. Ahora vamos a trabajar según la medida de sus ángulos. Acá debe ser según la medida de sus ángulos, ¿ya? Y debe ser que a la hora de corregir, ¿ya? Ángulos, según la medida de sus ángulos. Tenemos al triángulo acutángulo, que viene de la palabra agudo. En este caso significa que los ángulos que se encuentren inscritos o dentro de ese triángulo deben ser menores a 90 grados, desde 1 grado hasta 89. El triángulo obtusángulo tiene como característica un ángulo de medida obtusa, es decir, mayor de 90 y menor de 180. En el triángulo rectángulo vamos a encontrar a uno de sus ángulos, ¿sí?, con una medida exacta de 90 grados. Es por eso que se llama rectángulo, de ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo agudo. Entonces tenemos, sus ángulos miden menos de 90 grados, sus ángulos miden más de 90 y el triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Vamos a conocer algunas de las propiedades fundamentales de los triángulos, ¿sí? La primera propiedad me dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Esto es por propiedad. Los tres ángulos inscritos en un triángulo van a sumar 180 grados, ¿ya? Es decir, alfa, beta y tita sumarán 180. Los ángulos externos o exteriores de un triángulo que se pueden formar por la extensión de uno de sus lados, de sus segmentos, sumarán 360. En este caso, X, Y y Z. Hay que recordar que exterior está fuera del triángulo e interior dentro del triángulo. Entonces recordemos, suma de ángulos internos es igual a 180 y suma de ángulos externos es igual a 360 grados. De la última propiedad que hemos explicado vamos a extraer estas tres formulitas, ¿ya? Me dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no colineales, es decir, beta y tita, ¿sí?, que no están cerca, ya, pero que sí son ángulos internos no colineales, sino adyacentes. La suma de estos dos me van a dar el valor de X, por eso beta más tita es igual a X. Y va a ser igual a la suma de los ángulos no colineales, en este caso alfa y tita. Alfa y tita va a ser igual a Y. Y Z será igual a la suma de los ángulos no colineales, es decir, alfa y beta. Eso es por propiedad. Pero ¿para qué sirve esta fórmula, esta propiedad? Sirve para desarrollar algunos ejercicios que contengan esta característica y yo tengo que aprender a deducir, a verificar, para que me ayude a desarrollar ejercicios y problemas con ángulos. Luego tenemos aquí tres propiedades en las cuales me dicen, por ejemplo, ¿sí?, que tenemos lo siguiente. Tenemos un ángulo externo, ¿sí?, una figura cóncava, ¿ya?, en la que tengo tres ángulos internos, ¿sí? Tengo alfa, beta y gamma. La suma de esos tres me va a dar el ángulo externo, en este caso es X, también puede ser Y o Z, ¿ya? Entonces este triángulo boomerang lo vamos a ver luego en algún ejercicio y la propiedad fundamental dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los tres interiores que se puedan verificar que no sean no colineales. Otra propiedad, tenemos aquí dos triángulos unidos por sus opuestos. Ya acá están los ángulos opuestos, está bien, pero esos no se contabilizan, no se incluyen en la propiedad fundamental. Me dicen que estos ángulos alfa o beta debe ser igual a la suma de tita
y gamma, ¿ya? Entonces a estos dos se van a igualar por la propiedad de ángulos opuestos en triángulos. La siguiente propiedad indica lo siguiente, ¿ya? Estos dos ángulos internos que se pueden observar dentro de este cuadrilátero van a ser igual a los no adyacentes, en este caso a Y y a X. Estas propiedades vamos a encontrarlas en algunos de los ejercicios en los cuales se nos va a presentar y es importante que vayamos aprendiendo a reconocerlos. Bien, entonces vamos a colocar algunos ejercicios, algunos ejemplos. Aquí tengo un triángulo, tengo solo dos ángulos internos y tengo un ángulo externo. Por propiedad voy a decir que estos dos internos, ¿sí? 46 más 78, me va a dar el valor de X. Entonces, si yo hago la suma correspondiente de estos dos, voy a obtener que X es igual a 124. Por propiedad, dos ángulos no colineales es igual a un ángulo externo. Lo mismo sucede con este ejercicio. Dos ángulos internos no colineales, no adyacentes, van a ser igual a la suma a el ángulo externo. En este caso, el ángulo externo sí tiene una medida más exacta y precisa. Lo que yo no tengo es el ángulo interno, pero para ello voy a emplear la ecuación. Yo voy a decir que 35, que es el ángulo externo, es igual a X más 20. Entonces este 20 va a pasar a restar, ¿sí? Y el ángulo finalmente incógnito, en este caso X, va a ser igual a 15, correcto. El siguiente ejercicio, ya, me está haciendo referencia a un triángulo isósceles. ¿Está bien? A un triángulo isósceles. Este triángulo isósceles presenta dos lados iguales. Significa que este debe ser igual a este. ¿Está bien? Pero para ello yo voy a completar esta parte. Esa parte del triángulo. Le voy a decir lo siguiente. A ver, vamos a poner aquí a un costadito. ¿Está bien? Solo voy a extraer esta parte. Y para ello yo le voy a poner letra Z. Vamos a ponerle Z. Vamos a decir que Z más 100. No te olvides de ponerle los grados. Es igual a 180. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en un ángulo llano. Esta parte de acá es un ángulo llano, ¿ya? No sé si se visualiza. Esto de aquí es un ángulo llano. Pero ¿por qué he planteado esta premisa? Porque yo necesito saber cuánto vale el ángulo Z para poder reemplazar en los siguientes ejercicios. Entonces, este Z, este 100 pasa a restar. Sí, de forma directa lo voy a trabajar. 180 menos 100 me va a dar un equivalente de 80 grados. Por eso es que aquí hemos colocado 80. No porque se nos ocurrió, porque es mi número de la suerte, no. Este angulito que está acá vale 80 grados. Como es isósceles, este lado es igual a este ángulo y este lado es igual a este ángulo, significa que estos dos ángulos valen 80 grados y acá están 80 y 80. Y la suma de estos tres, ya este 100 por el momento no me es útil, estos tres sumados, los ángulos internos de un triángulo equivalen a 180. Por eso es que hemos planteado esa formulación. 80 más 80 es 160, pasamos a restar. Y voy a obtener un resultado de 20. Significa que este X va a valer 20 grados. Lo mismo sucede acá. Tengo un triángulo isósceles. ¿Ya? Tengo un triángulo isósceles. Significa que este lado es igual y este otro lado también. Porque son opuestos. Entonces, lado, ángulo, lado, ángulo. Si acá vale 50, aquí también entonces, ¿cuánto vale? 50. Aquí también vale 50 por teoría, la teoría de los triángulos isósceles. ¿Está bien? Triángulos isósceles. Entonces voy a proceder a resolver.
Y voy a decir que 180, ¿por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Y 50, ¿por qué? Pero profesor, acá solamente visualizo uno, claro, pero como te está diciendo que estos triángulos son isósceles, porque aquí al inicio se han presentado dos líneas, significa que son iguales. 50 más 50 más x es igual a 180. Ese 50 más 50 más x igual a 180. Entonces, 50 más 50 es 100. Paso a restar y finalmente la respuesta a obtener será igual a 80. Bien, ahora vamos a desarrollar los ejercicios que te deben haber llegado en tu guía en la mañana. ¿Está bien? Aquí vamos a trabajar lo siguiente. Tenemos dos ángulos iguales, alfa y alfa, ¿cierto? Si tengo dos ángulos iguales, significa que mis lados también son iguales. Y este triángulo, entonces, es un triángulo isósceles. Ya, ese es un triángulo isósceles. ¿Qué dice el triángulo isósceles? Que tiene dos ángulos iguales y por tanto también dos lados iguales. Entonces, significa que estos dos tienen igual medida. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Me preguntan hallar el valor de alfa? No, me preguntan hallar el valor de x. Entonces voy a decir 2x más 4 debe ser igual a 10 por propiedad. ¿Ya? Si primero pones 2x más 4 es igual a 10, es lo mismo que 10 es igual a 2 más 4. ¿Ya? En este caso el orden de los factores no altera el producto. Lo que voy a hacer primero es pasar a restar. 10 menos 4 es 6 y 6 entre 2 finalmente es 3. ¿Está bien? Es 3. Lo que a mí me pedían calcular era el valor de x y ya lo hemos desarrollado. En el siguiente ejercicio me pide hallar el valor de alfa. Ya, bueno, aquí no ha salido alfa, pero vamos a poner calcular alfa, ¿correcto? Alfa. Entonces, la suma de estos ángulos me deben dar igual a 180 porque se trata de un triángulo de suma de ángulos internos. Entonces voy a colocar alfa más 70 más 60 es igual a 180. Yo voy a sumar, me va a resultar 130. Ese 130 va a pasar a restar y la respuesta final será 50. En el tercer ejercicio también tenemos... Muy bien, en el tercer ejercicio. Bien, en el número 5 vamos a hallar el valor de alfa. Y tenemos tres ángulos internos, ¿sí? Por tanto, la sumatoria va a ser igual a 180. Alfa más 20 más 25 es igual a 180 grados. ¿Está bien? La sumatoria me da 45. Ese 45 pasa a restar. Finalmente la respuesta va a ser igual a 135 grados. Un ángulo obtuso voy a obtener como respuesta. En la número 6 se cumple la propiedad en la cual me dice que dos ángulos internos, ya dos ángulos internos no adyacentes, me dan como la sumatoria de ambos, me da la sumatoria de un ángulo externo. ¿Está bien? Recuerda que no debe estar aquí. Vamos a suponer que 100 hubiera estado aquí, no puede estar aquí, ¿ya? Tiene que ser no colineales, no adyacentes, ¿sí? Para que la sumatoria sea igual al ángulo externo. En este caso vamos a plantear de la siguiente manera. 100, ¿ya? Más gamma es igual a 147. Ese 100 pasa a restar. Finalmente la respuesta es 47. La otra forma también se puede resolver de otra forma, ¿no? Podemos colocar 180 menos 47, menos 147 que me va a dar un total de 33 grados. Y puedo completar también mi triángulo como una sumatoria de ángulos internos. Puedo decir 100 más 33 más gamma es igual a 180 y la respuesta también va a ser 47 al final, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Si tú puedes reconocer la suma de dos ángulos internos que te da un externo, magnífico. Y si completas el ángulo llano y luego lo igualas hacia la sumatoria de ángulos internos, también está bien. Así que cualquiera de las dos opciones es correcta. En el ejercicio número 7 también tenemos esa característica. Dos ángulos internos me dan un ángulo externo, ¿sí? Y bueno, en este caso sí,
vamos a trabajar de la forma anterior. Vamos a decir que este ángulo de aquí le vamos a colocar el valor de X, ¿sí? Yo a este le voy a denominar X, ¿sí? X voy a decir que 180 menos 120, X va a valer entonces 60, ¿sí? Voy a completar entonces. Phi más 90 más 60 es igual a 180, que me da un valor de 150. Este 150 pasa a restar y finalmente la respuesta es 30. Profesores, si hubiéramos trabajado con el método anterior que nos explicó, también es válido. Me hubiera colocado yo 90 más phi es igual a 120. 120 menos 90 me da un valor de 30. Finalmente phi hubiera valido 30. Un poco más corto el procedimiento, pero la respuesta viene a ser la misma porque estamos aplicando, recuerda bien, las propiedades que corresponden a los triángulos. En el ejercicio número 8 tenemos estos dos lados, estos dos simbolitos me indican que los lados son iguales. Significa que estoy trabajando con triángulos isósceles, correcto. Significa que este ángulo, ¿ya? Más este otro ángulo son iguales. Pero en este caso, para saber cuánto vale este ángulo y este otro ángulo, lo que tengo que hacer primero es hallar cuánto es lo que le falta para hacer un ángulo suplementario. En este caso, cuánto es lo que le falta para hacer 180. Y en este caso, resulta que 180 menos 105 es 75. Yo necesito hallar beta. Entonces voy a volver a reformular la ecuación y voy a decir que beta más 75, porque aquí tenemos dos ángulos iguales, ¿ya? Me va a dar 150, voy a pasar a restar y finalmente beta va a valer 30 grados. Beta va a valer 30 grados. Entonces recuerda que estos simbolitos significan que este triángulo es un triángulo isósceles. A lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. En el ejercicio 9 tengo dos ángulos externos y un ángulo interno. Significa que para poder hallar el valor de alfa, porque es lo que me está pidiendo, tengo que completar primero lo que le falta, en este caso el suplemento, su ángulo suplementario. Ya, estos dos, que no son iguales, son diferentes porque no estamos trabajando con triángulos isósceles. A ver, vamos a ver cómo se desarrolla. Tengo dos ecuaciones, dos ángulos que allá yo se le he denominado X y a este otro lo he denominado Y. Para poder hallar el resultado tengo que restarlo con 180. ¿Por qué? Porque tengo ángulos llanos. Ya, aquí están mis ángulos llanos. Eso es un ángulo llano y este es otro ángulo llano, ¿correcto? Entonces X vale 80 y Y vale 60. Cuando ya tenga esos dos resultados, voy a poder reformular el ejercicio y diré que alfa más X más Y es igual a 180. Pero yo le puso de frente 60 más 80, que es 140. Luego lo paso a restar y finalmente alfa va a obtener un valor de 40 grados. En el ejercicio número 10 tengo dos triángulos, ¿sí? Si tú lo ves así, dos triángulos, y también lo puedo ver, puedo también decir que aquí hay una bisectriz, que tengo aquí una línea, ¿sí? En la cual complica un poco la situación, pero vamos a verlo. Vamos a tratar de ver el ejercicio de la mejor manera posible. Vamos a decir que estos dos ángulos internos me van a dar el ángulo externo no adyacente. Entonces yo voy a decir que 38 más 20 es igual a 58. Y mira, si yo planteo con ese fundamento principal de los triángulos, voy a hallar rápidamente el valor de este símbolo. En la número 11 tengo un triángulo, ya, y para el cual voy a hallar alfa. Es la incógnita que me están pidiendo, y lo que yo voy a hacer es sumar estos tres ángulos, ¿sí? Estos tres ángulos, y los voy a igualar a 180 llevándome por la propiedad
en lo cual dice que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces voy a plantear alfa más 14 más alfa más 10 más 26 es igual a 180. 14 más 10 más 26 me va a dar un total de 50. Y alfa más alfa, 2 alfa. Ese 50 lo voy a pasar a restar. Voy a obtener un resultado de 130. Para despejar este 2 debe pasar a dividir, ¿sí? Y 130 entre 2 entonces es igual a 65, ¿cierto? Y aquí vamos a corregirle. Es 65. 65, ¿ya? Ok, 65. El ejercicio número 12 me dice que debo hallar X. Pero aquí hay algo extraño porque, profesora, ese ejercicio no se parece a ninguno de los que usted nos ha enseñado, ¿sí? Pero hemos trabajado con ángulos cuando me dicen ángulos opuestos por el vértice. Este es el vértice y aquí está el opuesto. Este es el otro vértice y acá están opuestos por el vértice. Este es el vértice y aquí están opuestos por el vértice. Significa que acá vale 54... ¿Sí? ¿54 qué? 54 grados. Y acá vale 70. ¿70 qué? 70 grados. Y acá X. Entonces, yo voy a ver solamente lo que se encuentra dentro del triángulo. Y dentro del triángulo tengo 54, 70 y X. Sumado estos dos voy a obtener 124. Y si yo paso a restar, voy a obtener como resultado 56. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo el trabajo del día de hoy. Observa el video y con la ayuda de este video puedes desarrollar tu práctica que te va a llegar al grupo de nuestra aula para poder trabajar. Si tienes alguna duda, me consultas. Estaremos prestos a hacerte las indicaciones correspondientes. Muchas gracias, que tengas buen día. Chau, chau.